Señor, hermanos, hermanas, por estar con todos ustedes. Estamos siguiendo nuestra reunión. Ahora viene la palabra del Señor. Estuvimos los hermanos reunidos, algunos, por supuesto. Desearíamos que todos estén reunidos, amados. Hay que insistir con la aplicación de Messenger, ¿no? Para ver si podemos agregar más hermanos a la reunión. El Señor bendiga a cada uno, hermanos amados. Estaba notificándome desde otros pastores que en algunas localidades se está habilitando las reuniones en las iglesias hasta 30 personas. Acá todavía en La Matanza todavía no me han notificado sobre esa autorización, pero cuando se me notifique yo les voy a ir comunicando, hermanos amados. Mientras tanto, guardemos distancia, guardemos las direcciones que nos van dando, cuidándonos a nosotros mismos, cuidamos a nuestra familia. El Señor bendiga grandemente la vida de todos, hermanos, hermanas. Gracias al hermano Marco desde Bolivia que estuvo con nosotros en la reunión. Alabado sea el Señor. A todos nuestros amados hermanos y amigos que nos ven después por YouTube, el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar, hermanos, y vamos a ir a la palabra de Dios de esta tarde. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora agradeciéndote a ti, Señor, por cuanto tú, Señor, nos has administrado por medio de los santos. Señor, gracias por la participación de cada hermana y hermano, Señor, que tú, Señor, le des cada día mayor sabiduría, mayor iluminación en el conocimiento, a fin, Señor, de que todo lo que tú produces en ellos, Señor, sea una realidad. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pido que tú tomes mi vida, Señor, tu palabra, y traigas gloria a tu nombre, Señor. Señor, haciendo que esta palabra pueda transformar, pueda curar, pueda libertar, pueda llenar con Espíritu Santo fuego, Señor, a todos los hermanos que están oyéndola. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con el tema sobre el Espíritu Santo, aunque el Señor Jesucristo le llama agua viva, ¿no? El río de agua viva. Porque el Señor ¿se acuerda que habíamos leído ahí en Juan, en el capítulo 7, en el versículo, creo que es 37, el Señor le habla a sus discípulos, creo que fue, y le dice: mas en el postrer día grande de la fiesta Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, río de agua viva, a la que correrían en vuestro interior, en nosotros, ese río. ¿Vio? Y después yendo a Ezequiel allí nos mostraba las aguas sulutíferas, y bueno, y vemos cómo el Señor lo había sacado por el camino de la puerta del norte, ¿no? Y había un varón que salió hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y así la medida, y eso nosotros lo explicamos en el día de ayer. Y en el versículo 5, y midió otros 1000 y era ya un río que ya no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso, porque entramos en el río y mojamos los tobillos. ¿Se acuerdan, no? Los tobillos, ¿no? Que eso a nosotros nos hablaba de estabilidad espiritual.
y después mojamos la rodilla y eso nos hablaba de fuerza y de poder soportar. Y después los hombros, porque hasta los hombros nos hemos metido en el río y, y los hombros hablan de la unidad porque habla del torso y las manos, el brazo se unen al torso, ¿no? Por medio de los hombros. Gloria al nombre del Señor. Y entonces todo eso nosotros lo podemos hacer, vivir en unidad con Dios, en unidad con su Hijo Jesucristo, en unidad en comunión con el Espíritu Santo, en comunión con el Hijo de Dios, en comunión con el Padre, porque así está escrito en el libro de Juan, primera de Juan, que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y también con el Espíritu Santo. Todo eso nosotros lo logramos por medio de este río de agua viva. Alabado sea el Señor. No nos tenemos que sumergir en el río de vida para poder ser lleno de su Espíritu Santo, lleno de poder, porque no olvidemos que este río viene de la mano derecha de Dios y viene del trono de Dios y viene de el altar, que el altar es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No, por eso de allí brotó sangre y agua. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor Jesús. Entonces, vayamos al versículo 5 del capítulo 47 del libro de Ezequiel. Y dice, y midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido. ¿Vio? El río va creciendo en nosotros, va aumentando y nos va inundando a nosotros con su poder. Nos va inundando con su poder. Cuanto más nosotros estemos inundados del Espíritu Santo, más poder nosotros recibimos. Gloria al nombre del Señor. Por eso es como que nosotros tenemos que ir progresando en esta comunión con el Espíritu Santo por medio de los tobillos, por medio de las rodillas y por medio de los hombros o de los lomos, como dice la palabra del Señor. Y una vez que tenemos esa comunión, entonces ahí ya tenemos que nadar. Tenemos que nadar, alabado sea el Señor. Y ciertamente que ahora yo veo que el vencedor, o que la nueva creación, o que la nueva humanidad, yo siempre veía, por lo que dice la palabra del Señor, que ella pelea y ella batalla, pero nunca vi a la nueva creación nadando, ¿no? Había sido que la nueva creación también tiene que nadar, y el mejor nadador de este mundo fue nuestro amado Señor Jesucristo. Habrá sido un buen nadador el Señor. Tan bueno era que podía caminar sobre las aguas. Alabado sea el Señor. Ningún nadador del mundo, ningún ganador olímpico pudo caminar sobre las aguas. Era un buen nadador el Señor. Y entonces dice que había crecido, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, ¿no? Y esto es un progreso, por supuesto, es un progreso que nosotros vamos teniendo, ¿no? Por medio de nuestra comunión, por nuestro de ir mojándonos nosotros en nuestros tobillos, nuestras rodillas y nuestros hombros. Nosotros vamos a ir progresando, alabado sea el Señor. Y es necesario esto, hermano, progresar en esta comunión, porque es la única manera que nosotros podemos manifestar la vida del nuevo hombre. Podemos, como dijo la hermana Estela hoy, podemos ser de bendición para la iglesia. Nadie es de bendición a la iglesia si no es lleno del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en otras lenguas. Es necesario, tenemos el Espíritu Santo y ya somos de bendición, por supuesto, pero siempre sin el poder, siempre la carne nos termina venciendo de una manera o de otra, nos termina venciendo. Y entonces en ese momento que nos vence ya somos un dolor de cabeza, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos
entre comillas, el Espíritu Santo tiene dominio sobre nuestra humanidad y entonces podemos ser siempre de bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Y hablando del progreso espiritual, dice en el libro de Job, capítulo 17, 9, no obstante proseguirá el justo su camino y el limpio de mano aumentará la fuerza. Esto ya tuvimos ayer, ¿se acuerda también? Gloria al nombre del Señor. Y entonces esto nosotros vamos progresando, el limpio de manos. La mano habla de servicio. Nuestro servicio será limpio. No tendrá ninguna mancha, por así decirlo. Tiene que ser una vida de servicio limpia, perfecta, ¿no? Y esa limpieza aumenta nuestra fuerza, ¿no? Porque nuestra fuerza viene de nuestra comunión con el Señor, y el Señor no puede tener comunión con algo que esté sucio, ¿no? Entonces, cuando le servimos al Señor, lo tenemos que limpiar con manos limpias. Alabado sea el Señor. El Salmo 84:7 irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Y así, ¿no? En el 1 de Timoteo 4:15 dice: ocúpate en estas cosas, permaneciendo en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, este río está hablando de un río, no de estas aguas sulíferas o solutíferas, lo quiero leer bien, ¿no? Y este río no existe en Jerusalén. No hay un río en Jerusalén, en esa parte porque acá cuando habla, vamos a ver un poquito más abajo, dice en el 6, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y hizo volver por la ribera del río. ¿Vio? Me hizo volver por la ribera del río. Gloria al nombre del Señor. Y volviendo yo vi en las riberas del río que había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y en el versículo 12 también dice: y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado crecerá todo clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerá, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Alabado sea el Señor. Para medicina, alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces fíjese, de un lado y al otro lado del río, porque este era el río de la vida, y este río produce vida, produce árboles que dan vida y que dan sanidad para las naciones. Eso se va a cumplir en el milenio. Cuando empiece el milenio, esta parte se va a cumplir. Gloria al nombre del Señor. Y en el versículo 8, y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirá sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos, vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que ver aquí, hermanos amados, ¿no? En el versículo 8, mejor vayamos primero. Me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá era un desierto, no un desierto, el desierto del Arabá. Y bueno, y descenderá, dice, y en el 8, y me dijo: y salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entrará en el mar, recibirán sanidad las aguas. Entonces, geográficamente,
no, no hay un río, no, que descienda al Mar Muerto. No, el río Jordán, por ejemplo, ese río desciende al Mar Muerto, pero no está hablando del río Jordán, sino que está hablando del río que nace de la casa de Dios, y después en el milenio ese río va a proveer, desde el trono de Cristo, va a proveer vida. Ese río va a proveer vida para Israel y para las naciones que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ese río hoy no existe en Jerusalén. Un río que purifique las aguas de la muerte. No hay. Las aguas de la muerte representa, o es figurativamente, el Mar Muerto. El Mar Muerto es un mar que ahí muere el desagüe, digamos, se termina ahí todo, en la muerte. No tiene salida ese mar. No tiene salida ese Mar Muerto. No hay vida en ese Mar Muerto. Pero dice que este río que desciende del trono de Dios y del altar, dice, este río va a descender al Mar Muerto. Dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. ¿En qué mar se está hablando aquí? En el Mar Muerto. Ahora, este río no existe hoy, pero tendría que haber existido. ¿Pero por qué no existe? Porque ellos rechazaron a Jesucristo, rechazaron la cruz. Y entonces la muerte los acompañó a los israelitas hasta hoy. Hasta hoy ellos están rodeados, ¿no?, de enemigos que quieren sus cabezas, ¿no?, enemigos que quieren la destrucción de Israel. Eso porque ellos rechazaron al dador de la vida. Rechazaron el río que venía del trono de Dios, que pasaba por debajo de la puerta es Cristo, que pasaba por el altar es la cruz. Ellos rechazaron todo eso, y entonces ellos no pudieron ser sanados, ¿no? Y no pudieron recibir vida, sino que ellos todavía están esperando la sanidad y están esperando la vida de Dios manifestándose en ellos y a través de ellos. Pero no va a ocurrir esto hasta que ellos digan, bienvenido aquel que viene en el nombre del Señor, y eso va a ocurrir cuando el Jesús venga, ¿no?, en un caballo blanco, con una corona en su cabeza, y ellos le recibirán como Señor de señores y Rey de reyes, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿No? Ahí recién ellos van a poder recibir ese río de vida, ¿no? Y la muerte, el río de la muerte, porque acá dice que descenderá, entrarán en el mar, y entradas en el mar el mar necesitará sus aguas, recibirán sanidad. Es decir, que nosotros estamos en el mar de la muerte, en figura, en tipo y en sombra, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, pero vino ese río a nosotros, vino el Espíritu Santo a nosotros, y entonces nos sanó a nosotros, nos liberó de la muerte y del pecado, a nosotros, nos liberó y nos dio vida a nosotros, ¿no? Y cuando los gentiles recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces lo recibieron esa vida que venía del trono de Dios, ¿no?, que venía del altar, y recibieron esa vida, y aquellos que estaban muertos en delitos y en pecado, revivieron, recibieron vida, fueron sanados, por así decirlo. Ellos fueron sanados. Ellos son los peces, ¿no?, que este río produjo.
Ahora fíjese que para producir peces se necesita de este río, ¿no? Porque el mar muerto no tenía vida, ¿vio? El mar muerto. Pero cuando se mezcló el río de vida con el mar muerto, entonces la vida se manifestó en el mar muerto y el mar entonces siguió su cauce. Tendría que haber seguido su cauce el río, porque este mar muerto ya había sido sanado y este río siguió junto, estos dos ríos siguieron juntos y desembocaron en el mar grande, ¿no? Que el mar grande representa el mundo entero. Y eso es lo que va a ocurrir en el tiempo postrero, cuando el Señor venga y establezca su reino sobre toda la tierra. Todas las naciones serán vivificadas por medio de este río, de este poder. Entonces, nosotros creemos que el Espíritu Santo va a hacerse presente en la edad del milenio, ¿no? Dando vida a aquellos que reciban a Jesucristo como Señor como Señor de señores y Rey de reyes y Príncipe de paz. Van a recibir vida. Alabado sea el Señor. Eso en cuanto a lo que va a venir en el futuro. Amén. Entonces, ahora para nosotros en este tiempo, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 22:1. Apocalipsis 22:1. Dice, y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿No? ¿Vio? Ahí ese río va a estar presente allí. ¿No? Este río va a estar presente, el río de vida, el Espíritu Santo va a estar ahí presente. Gloria al nombre del Señor. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Gloria al nombre del Señor. Y ya no habrá maldición. Es como que ya no hay maldición sobre nosotros, porque nosotros hemos sido salvados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y hemos recibido ese río, nos hemos sumergido en ese río. Hemos recibido su poder y no solamente su agua, sino que su poder también. Dice, y no habrá maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá ya más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es en cuanto a lo porvenir. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y bueno, ¿y qué podemos nosotros ver aquí también? Tenemos que buscar más interpretación en estas palabras, porque está relacionado con nosotros, ¿no? Y en el 6 dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Muchos se ponen a ver, pero nunca entran. Se tienen que entrar en el río. Miran el río desde la distancia, ¿no? Porque si no se sumergen en el río, entonces su condición no va a cambiar. No van a poder experimentar, ¿no?, lo que es ser fructífero. No van a poder experimentar. Hay que entrar en el río. Y ahí está la lucha del hombre que razona, o la diferencia del hombre que razona con el hombre que cree. El que cree no solamente mira el río, sino que se sumerge en él, ¿no? Y acá nosotros no solamente tenemos que contemplar, sino que tenemos que ir avanzando, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Aunque tengamos que arrastrarnos, tenemos que ir al río y sumergirnos, los pies, los tobillos, las rodillas, y después los hombres, y después nadar completamente.
Y volviendo yo vi en la ribera del río muchísimos árboles. Esos representan los siervos del Señor, ¿no? A uno y al otro lado, muchísimos árboles. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidades, ¿no? Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Fíjese, acá habla de no de vivir en cuanto a recibir la vida de Dios, sino en cuanto a poder manifestar la vida de Dios. Porque nosotros ya hemos recibido la vida de Dios, la vida de su Hijo Jesucristo, pero acá necesitamos, para manifestar esa vida, necesitamos meternos en el río de la vida, porque ese río de la vida tiene de agua viva, de agua viva, este río de agua viva tiene poder para poder nosotros manifestar la vida de la nueva creación o de la nueva humanidad. Y junto a él estarán los pescadores, desde Gadi hasta Englaim, y será su tendedero de redes. Por sus especias serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, hermanos. Podíamos leer ahí en Mateo 4, gloria al nombre del Señor. Mateo 4:19, y dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Entonces ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Fíjese, entonces vio, Jesús hizo de estos pecadores naturales, los hizo pescadores espirituales, a estos dos hombres. Ahora para él ganar alma para Cristo, ¿no? Y ellos, para poder hacer ese trabajo, tenían que meterse en el río, tenían que recibir el poder del Espíritu Santo, porque si bien habían recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador, por la fe, porque ellos creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, como lo testificó el apóstol Pedro, pero ellos no podían trabajar, cumplir su función sin después recibir el poder del Espíritu Santo, con las evidencias del hablar en otras lenguas. No podían ellos hacer su trabajo. Así también usted y yo no podemos servir al Señor si no buscamos ansiosamente, desesperadamente y por la fe, no buscamos la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es así de sencillo. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese qué maravilloso esto, ser lleno del Espíritu Santo. También en Mateo 13:47, hermanos. Y dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen los buenos en cesta y los malos echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y lo echarán en el horno de fuego, y así será el lloro y el crujir de dientes. Pero nosotros, hermanos, no tenemos temor de la elección, porque nosotros ya fuimos elegidos, no fuimos llamados, fuimos elegidos para hacer la parte buena de la cosecha, digamos así. No tenemos temor. Gloria al nombre del Señor. Y eso también va a ocurrir en el milenio, también todo eso. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Gloria al nombre de Jesús. También en Lucas 5:10 podíamos leer, Lucas 5:10.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Y asimismo, en el 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Desde ahora será pescador de hombres. ¿No? Fíjese, pescador de hombres, de almas de hombres. Y hoy ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo que iba a ser de ellos, porque ellos eran discípulos todavía. Ellos eran discípulos del Señor. Después llegaron a ser apóstoles para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a la iglesia. Alabado sea el Señor. Pero el Señor le dio el trabajo a ellos de ganar almas en la red. Gloria al nombre del Señor. Y también podíamos leer ahí en Josué, en el capítulo 15, 62. Josué 15, 62. Josué 15, 62. Fíjese qué maravilloso estas cosas, hermanos. Y dice, en el desierto en el 61 dice, en el desierto de Bet Araba, Medín se seca. Nibsan, la ciudad de la sal, y en Gadi 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitan en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén en los días de Judá hasta hoy. Gloria al nombre del Señor. Espero no haberme equivocado el versículo, hermanos. Aleluya. Josué. Sí, Josué 15:62. No pudieron ellos, no pudieron sacarlos. Dice en Nazán, la ciudad de la sal, y en Gadi 6 ciudades en sus aldeas. Entonces acá me llevaba a este versículo por la ciudad, ¿no? Nisán, la ciudad de sal. Porque acá en este versículo del 47:10, y dice, y junto a él están los pescadores de Engadi, ¿no? Hasta Englaín, y será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, ¿no? Y dice, y sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos, ¿no?, que este río que Israel despreció, que Israel no pudo obtener por su incredulidad, ¿no?, esta llenura del Espíritu Santo, este poder para poder manifestar una vida nueva, una vida que la trajo nuestro Señor Jesucristo desde el cielo, ¿no?, para incorporarla a los que iban a creer en Él. Ellos no lo pudieron recibir, ellos, como nación. Como nación no pudieron recibir este río. Ellos quedaron en el río de la muerte, por así decirlo. Quedaron allí. No, pero algún día va a venir el Señor y el río de vida y el río se va a introducir en medio de la muerte que hay en Israel, y ahí va a florecer todo eso, ¿no? Y entonces fíjese que la sal, ¿no?, que ese río deja, hay minerales que en el mar muerto, ¿no?, o en medio de la muerte se saca algo siempre bueno, provechoso en algo de la muerte, ¿no? Porque dice que van a quedar como salitres o como salina, iban a quedar esos pantanos, ¿no? Iban a quedar como salinas, no se sanearán. Y la sal nosotros sabemos que es muy útil para poder darle sabor, ¿no?, a las comidas. Tienen propiedades, ¿no?, muy importantes para mantener la vida, ¿no?, para que el producto no se eche a perder, ¿no? Y entonces
Así nosotros pasamos por la muerte, el Señor nos sacó de la muerte y también nosotros aprovechamos, ¿no?, el hecho de haber estado ahí, ¿no? Nosotros aprovechamos y vemos que por medio de la muerte, porque se sala algo que está muerto, ¿no?, algo que ha sido arrancado de la tierra para comer, después se le echa sal. Si una persona caza un animal, antes que no había heladera se lo hacían chasqui, no se le ponía sal a esa carne y se mantenía más tiempo, ¿no? Entonces fíjese que la sal es algo útil. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿no?, ¿con qué será salada? Entonces, ¿y eso de dónde viene la sal? La sal viene de la muerte. Fíjese, y Jesucristo también pasó por la muerte. Aleluya, gloria a Dios, pero está la sal en nosotros. Está la sal, nosotros somos la sal. ¿No? Él hizo de nosotros la sal para este mundo, para que en medio de la muerte haya un medio por el cual nosotros nos podamos mantener hasta que seamos llevados a su presencia, hasta que podamos ser llevados a su presencia. Entonces dice, y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Eso habla de los siervos del Señor. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, la necesidad y la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, de meternos en el río de la vida, ¿no? Volviendo ahora a Juan, en el capítulo 7, verso 37, 7:37, y dice así la palabra del Señor. Y en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 14, verso 16 de Juan, 14:16 dice, en el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Alabado sea el Señor. Entonces, fijémonos qué maravilloso esto, hermano, de recibir el Espíritu Santo. Hay dos cosas primordiales que nuestra iglesia tiene que atesorar, ¿no? Ganar almas, o primeramente ser lleno del Espíritu Santo, después de esta pandemia, por supuesto. Ser lleno del Espíritu Santo y ganar almas. Eso tiene que ser nuestra ocupación y nuestra preocupación, ¿no? Bueno, ya hemos hablado mucho sobre manifestar la vida del hombre nuevo. ¿Cómo se manifiesta esta vida? De una manera natural, dándole lugar a esta vida. Ahora nosotros tenemos que avanzar un poco más allá. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo y ganar almas para el Señor.
Esa va a ser la manera en que nosotros vamos a servir a Dios. No podemos nosotros cosechar almas, todo tipo de almas. El Señor después, Él va a apartar las almas, una a la derecha y otra a la izquierda. Eso es trabajo del Señor, pero nosotros tenemos que ganarlas, ¿no? Metiéndonos en el río de agua de vida. Eso tenemos que hacer, hermano. Ese es el trabajo que nos espera después de esta pandemia. Nos ganar alma. Y si es posible, ganemos alma ahora, desde ahora. Aunque yo le aconsejo a usted que desde ahora tendríamos que buscar la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Cómo hago eso, pastor? Y bueno, creyendo que primeramente usted tiene el Espíritu Santo y después viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vivo en comunión con el Espíritu Santo? Por medio de una vida de oración, ¿no? De una vida de oración, de rodillas. Señor, orar, orar, orar y orar. Usted quiere aprender a orar para ser lleno del Espíritu Santo, entonces tiene que empezar a orar, porque se aprende a orar orando. Usted tiene que orar con todo su corazón, con toda la fuerza de su alma. Tiene que orar, tiene que hablar con Dios, tiene que por medio del Espíritu Santo. Señor, lléname de tu poder. Padre nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ruego que me llenes con tu poder, con tu Espíritu Santo. Quiero servirte, Señor. Quiero ganar almas para ti. Quiero que las almas vengan a tus pies, vengan al conocimiento de Jesucristo, que Jesucristo vino a este mundo, dio su vida por nosotros en el Calvario para salvarnos de la condenación y del juicio eterno. Señor, dame de tu poder, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, no solamente los tobillos, no solamente las rodillas, sino todo el cuerpo. Todo mi ser pueda estar lleno del Espíritu Santo. ¿Entiende, hermano? Y para eso estamos preparándonos. Esa es la tarea que nosotros vamos a tener cuando se levante la pandemia. Con la ayuda del Señor se pueda levantar antes que venga la vacuna. Porque la vacuna va a venir, yo creo eso, pero por ahí Dios pueda intervenir antes. Dios necesita que haya un pueblo que clame a Él, ¿no? Que clame y que le ruegue y le suplique al Señor para que quite esta pandemia, esta maldición que vino sobre este mundo. Y nosotros todavía estamos acá. Gloria al nombre del Señor, pero acuérdense que nosotros hemos perdido mucho terreno porque no hemos distanciado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que hace retroceder la fuerza de las tinieblas. El poder del Espíritu Santo hace que las maldades de este mundo, las maldades que vagan en las regiones celestes no avancen. Pero si nosotros nos desligamos del Espíritu Santo, entonces el mal tiene la puerta abierta, por así decirlo, para entrar y deshacer todo. Entonces fíjese, hermano amado, lo que estamos viendo acá nosotros sobre este río, el río de vida, el río de agua de vida. Hermano, por favor, le ruego, le suplico que no tenga en poco esta palabra. No es una palabra bien desarrollada en cuanto a la textualidad, pero en la dirección se entiende. No ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos, Dios necesita, Cristo necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para que ya dejemos las cosas que no son de bendición para traer las cosas que son de bendición para nosotros. Llénese del Espíritu Santo. Aún decía la hermana Andrea, para cambiar a mi hijo necesito ser llena del Espíritu Santo. Porque no es lo mismo cambiar a mi hijo sin tener la llenura que teniendo la llenura del Espíritu Santo. Y en cada acto de nuestra vida necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso ahora entendemos por qué las iglesias pentecostales exclusivamente, ellos se dedicaban muchas horas a orar, ¿no? Para no perder la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, nosotros, hermanos, vamos a ir entrando en este río y ahí vamos a ir aprendiendo, ¿no? Cómo nosotros debemos mantener esa llenura.
Alabado sea el Señor, porque el Espíritu Santo ahora está en el cuerpo de Cristo, ¿no? El Espíritu Santo mora en medio de nosotros y en nosotros mora allí. No, no, también tenemos que atender a la palabra del Señor, también tenemos que atender a la fe, también tenemos que atender a los frutos de justicia, también tenemos que atender al amor fraternal y muchas cosas más tenemos que ir atendiendo. Pero sobre todo para poder ganar almas, para poder mantenernos nosotros en la vida de la iglesia, necesitamos el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No razone, hermano, crea. Crea que Dios lo puede llenar con el Espíritu Santo, créalo. Créalo que usted puede hablar en nuevas lenguas, no crea que no lo puede hacer, porque usted es una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva humanidad. El hombre viejo no puede hablar en lenguas. No dice que no lo pueden recibir los incrédulos. No, y cuando dice que los incrédulos no pueden recibir el Espíritu Santo, está hablando de aquellos que no creen. Y muchos en la iglesia no creen que pueden recibir el Espíritu Santo y que pueden hablar en otras lenguas. No creen. No se ven ahí en ese papel. Levantando las manos y glorificando a Dios. Pero usted tiene que creer, porque eso está relacionado con la nueva vida, con el nuevo hombre que nosotros ahora somos. Somos una nueva humanidad que puede llegar a ser poderosa en tanto y en cuanto sea que reciba el Espíritu Santo. Jesús, él después de que recibió el Espíritu Santo, él empezó su ministerio. Porque su ministerio fue primeramente haber sido bautizado por el Juan el Bautista, y después vino el Espíritu Santo sobre él, ¿no? Y entonces después de que fue el Espíritu Santo sobre Jesucristo, entonces él empezó su ministerio terrenal. Así nosotros no deberíamos empezar a servir a Dios sin la llenura del Espíritu Santo. No debería, pero también vemos que los discípulos eran discípulos del Señor y empezaron a servir al Señor sin la llenura del Espíritu Santo. Después Jesús le sopló el Espíritu Santo y después fueron llenos del Espíritu Santo. Pero con Jesús, sin la llenura del Espíritu Santo, usted puede servir a Dios. Pero ahora el Señor se fue y ahora necesitamos el Espíritu Santo sí o sí para servir. ¿No? Entonces, ¿cuántos hermanos están sirviendo al Señor sin la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos pastores están sirviendo al Señor sin el Espíritu Santo? Por eso no hay unidad en el cuerpo de Cristo, no hay unidad en las iglesias, por eso la mentira está en los púlpitos, por eso el engaño, la palabra fraudulenta está en los púlpitos. No, hay otro espíritu que no es el Espíritu de Dios, que no es el Espíritu Santo, ¿no? Que está conduciendo a las almas al error. Las almas están siendo conducidas por un espíritu de error, a una vida de error, a una vida de equivocación. Y eso en parte nosotros tenemos la culpa, porque nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo. Entonces cuando predicamos la palabra del Señor nos sale con ese poder, con ese kratos, con ese dunamis, ¿no? Como esa dinamita, ese poder, no sale la palabra. Es una palabra que destruye, pero que no arma, digamos, un escándalo, sino que hace su obra sin destruir completamente todo, ¿no? Lo que destruye es el mal, lo que destruye es la ignorancia, pero no destruye al hombre. Al hombre le da vida. Alabado sea el Señor. Necesitamos tomar conciencia, hermano, primeramente yo, de la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Necesitamos ese poder y necesitamos clamar al Señor. Nadie puede clamar por mí para que yo sea lleno del Espíritu Santo. Yo debo de clamar. Sí, hay hermanos que pueden orar por mí para que yo sea lleno del Espíritu Santo, pero si en mí no está el deseo ardiente, en mi corazón no está el deseo ardiente de recibir la llenura del Espíritu Santo, por más que otros clamen, hermanos, no va a suceder. Alabado sea el Señor. El Señor le dé entendimiento, hermano. Nosotros, cuando se levante la pandemia, hermano, nosotros tenemos que trabajar para el Señor, servir al Señor ganando alma, lleno con el poder del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga. Ha terminado la hora, hermanos. El Señor les bendiga grandemente a usted, hermana, a usted, hermano.
y que le alcance sabiduría y entendimiento y también la llenura del Espíritu Santo. Padre Santo, te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de ella. Bendito seas tú, oh Señor, bendito seas tú, Padre del cielo y de la tierra. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Señor, lléname con tu Espíritu Santo y con tu poder. Renuévame, Señor, nuevamente, Señor, para poder predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, porque reconozco que sin ti nada puedo hacer. Señor, ayúdame para que pueda, Señor, ganar almas para ti. Señor, que tu palabra cuando salga de mi boca pueda ser una palabra con poder y cada acto de justicia, Señor, sea guiado por tu poder, por tu Espíritu Santo. Bendice a los hermanos y a las hermanas, Señor, que están anhelando y deseando en sus corazones ser llena del Espíritu Santo. Llénale en este momento, Señor, que ellos puedan sentir, Señor, el poder de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Señor, ahora, Señor, desciende sobre ellos, aunque tú ya has descendido desde el cielo, Señor, manifiéstate en ellos, Señor, y que ellos puedan experimentar ese poder, Señor, que viene de ti, que viene de tu lado derecho, que viene de tu trono, que viene del Calvario, Señor. Oh Señor, llena con tu poder los corazones, las vidas, Señor, de los hermanos de la congregación José Hernández 384, Señor, y de todas las iglesias que pertenecen a tu cuerpo, Señor. Bendice ahora, Señor, la iglesia, bendícenos, Señor, llénanos con tu poder nuevamente, renuévanos, Señor, en tu presencia. Aleluya, gloria sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Mañana estaremos nuevamente, hermanos, de 10 de la mañana a 11 de la mañana y de 11 de la mañana a 12 del mediodía. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Amén.